Asambleísta Pereira, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Qué gusto, Belkis, un saludo para toda la culta audiencia, un abrazo, buenas tardes. Una buena tarde para usted, asambleísta. Arrancar con un primer balance o lectura luego que el paro nacional en el Ecuador llegó a su fin, decía yo, tras la suscripción de esta acta por la paz. ¿Cómo ha mirado usted todo este proceso y, por supuesto, la expectativa que genera el cumplimiento de los compromisos alcanzados? Bueno, un triunfo con sabor, con un sabor doloroso, diría yo, porque recordemos que para alcanzar esto tuvieron que caer 6 vidas humanas, 6 vidas de hermanos ecuatorianos, que se pudo haber evitado todo esto y se le pudo haber tranquilamente llegado en los primeros días del paro. Lamentablemente, pues hoy hay hijos huérfanos que quedan sin estos padres, hoy hay madres que quedan sin sus hijos, hogares a los que se les desgarró estas vidas y de las que no podemos olvidarnos. Consecuentemente, pasando tal vez esa etapa dolorosa, creemos que por el bien del país era necesario este acuerdo de paz y esperemos de que en estos 90 días que se han abierto espacio se puedan lograr acuerdos importantes para el país y no repetir esta historia. Precisamente yo decía en la presentación de esta entrevista asambleísta que de aquí en más tendrán lugar estas mesas técnicas para poder aterrizar todos estos aspectos que fueron motivo de los acuerdos alcanzados. Y allí decía yo la expectativa por el trabajo que se deba realizar desde el legislativo. ¿Hay temas que le competen a la Asamblea Nacional en este sentido? Aparentemente habrían temas que tendrían que ser enviados a la Asamblea Nacional para concretarse de parte de las bancadas legislativas, al menos de parte de Pachacuti y de parte de algunos compañeros que hemos conversado estos temas. Hay total predisposición en colaborar con este acuerdo de paz y los trataremos con la inmediatez que el caso amerite, obviamente siempre y cuando de estas mesas se deriven hacia la Asamblea Nacional. Nosotros estamos sin ningún problema para atenderlos. ¿Cuáles podrían ser estas temáticas, asambleísta? A ver, hay un tema de emergencia en salud, hay un tema de educación, hay temas que a lo mejor pudieran ser acá tratados, hay temas a lo mejor de exoneraciones de productos agrícolas. Recordemos que eso solo se podría tratar como una iniciativa del presidente de la República, para que al final del día quien apruebe es la Asamblea. Temas como esos a lo mejor, pues, si es que hay ese acuerdo, tendrían que ser finalmente aprobados por la Asamblea Nacional. Así que nosotros estamos listos y predispuestos, vamos a estar atentos a lo que pase en estas mesas de diálogo y repito, toda nuestra predisposición para tratarlos inmediatamente. Y allí, asambleísta Pereira, estamos hablando de iniciativas de ley, reformas a leyes vigentes. ¿Cómo sería precisamente el abordaje? Yo creo que se trataría de reformas a leyes vigentes. En el tema de tributos, recordemos que hay un código tributario, recordemos que hay ya un código de planificación y finanzas que no permite pues que nosotros tengamos incidencia por el tema del presupuesto general del Estado, pero que si el presidente decide enviarlo para que nosotros lo aprobemos, toda vez que es solo iniciativa del presidente, repito, de parte de nosotros va a haber la mejor predisposición de hacerlo porque creo que todos en este país queremos colaborar con la paz y obviamente esa va a ser una herramienta que tendrán estas mesas de diálogo para finalmente tener después de 90 días resultados que beneficien a las partes. Usted ha recalcado, asambleísta Pereira, en lo que tiene que ver con la predisposición por parte de la Asamblea Nacional y justamente yo le quería plantear sobre las expectativas porque evidentemente tendría que ser un trabajo conjunto entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, que será el encargado precisamente de derivar estas iniciativas al Parlamento. Por supuesto, mira, ahí la predisposición, hubo siempre la predisposición. De hecho, cabe destacar aquí, por ejemplo, un dato importante. Recordemos que quien inicia, quien hace que las partes se sienten en una mesa a dialogar, es el presidente de la Asamblea, es por iniciativa del legislativo. De ahí parte todo este engranaje que después se fue formando y que finalmente se consiguió este acuerdo de paz. Fue a través de el legislativo que hizo un llamado y obviamente el presidente Virgilio Saquicela nos había consultado, habíamos conversado del tema y creíamos que, bueno, si no hay más actores que logren poder sentarnos en una mesa las dos partes, nosotros tendríamos que hacer el intento y afortunadamente ese intento al final del día dio sus frutos.
Correcto. Y ahí permítame insistir, asambleísta Pereira, ¿cómo alcanzar que en efecto de aquí en más y a propósito de esta coyuntura se pueda lograr un trabajo coordinado entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo? Y lo planteo así precisamente por estos impases que hubo en su momento entre ambos poderes del Estado. El presidente de la República meses atrás se había referido a la Asamblea Nacional y había dicho que gobernaría sin necesidad de legislativo. Se ha dado esta coyuntura y, reitero, es necesario este trabajo conjunto. Todo lo que el presidente ha querido hacer sin asamblea no le ha funcionado. Ha tenido que obligatoriamente recurrir a la asamblea y va a tener que constantemente. O sea, no hay un presidente en un Estado democrático que pueda funcionar sin el legislativo. No hay una función ejecutiva que pueda funcionar sin la función legislativa. Eso se llama equilibrio de poderes. Lo otro, lo que pretendía el presidente, se llama dictadura, que solo un poder funcione. Eso es imposible. Consecuentemente, en este momento, creo que más allá de lo que ha dicho el presidente, los epítetos que ha dicho y que nosotros también obviamente le hemos contestado en su debido momento, yo creo que es hora de virar la página y sentarnos. Hay un objetivo principal que es consolidar un proceso de paz, un proceso de justicia para quienes estuvieron en las calles frente a esos pedidos que, ojo, no son solo para el movimiento indígena, sino que fueron apoyados por la mayoría de la población, porque se habla, por ejemplo, de pagar los precios justos para el banano en la costa, para el arroz que también se produce en la costa, para la caña de azúcar, para el cacao, para el café. Es decir, hablan de pagar los precios justos de los productos agrícolas, a la leche, que también no se paga el precio justo. En fin, yo creo que estos puntos van al final del día, va a verlo con buenos ojos todo el país y en ese aspecto es necesario que presidencia y asamblea logremos consolidar acuerdos para el beneficio de esos actores que ojalá mañana tengamos que nuevamente verlos en las calles. Y ya en términos generales, asambleísta Pereira, ¿hay confianza en el cumplimiento de estos acuerdos plasmados en la denominada Acta por la Paz? Es difícil que haya confianza. Usted sabe muy bien que al menos el presidente tiene un tema de que un día dice una cosa y otro dice otra cosa. Recordemos que últimamente dijo que no iba a conversar con Leonidas Sisa y al final del día termina haciendo sentar a su ministro con Leonidas Sisa, termina firmando decretos que salieron de un acuerdo con Leonidas Sisa. En fin, esperemos de que esa desconfianza que se ha ganado el presidente se dé la vuelta y al final del día termine convirtiéndose en una confianza por el bien, no de Leonidas Sisa, no del movimiento indígena, sino por el bien de todo el país. Para el beneficio colectivo, así es. Pasando a otro tema, asambleísta, y aprovechando que comparte este espacio con nosotros, la Agenda Legislativa 2022-2023. Entendemos que ha existido una convocatoria por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, a los diferentes jefes de las bancadas legislativas para delinear o estructurar aquellos temas prioritarios de esta agenda parlamentaria para este siguiente año. Sí, efectivamente, el presidente ha conversado con nosotros. Lo que pretende es tener un reajuste en una agenda que nos habíamos planteado como una minga por el Ecuador. Y en ese contexto, me parece que ahora mismo, frente a la coyuntura del país, existen temas prioritarios que van a tener que ser quizás traídos a primer plano para poder ser tratados. Cabe recordar que estas agendas se plantean en vista de la cantidad exagerada, yo diría, de procesos que tenemos acá. Usted sabe muy bien que cuando llegamos encontramos más o menos 550 proyectos de ley en las comisiones, fuera de 120 y algo en el CAL. Consecuentemente, es imposible pensar que vamos en un año a aprobar 600 leyes. Hay que ponerse de acuerdo cuáles de esas leyes se van a priorizar. Había ya un tamiz, se había logrado ya un grupo de leyes, decir, sobre esto vamos a trabajar. Y lo que el presidente de la Asamblea plantea en este momento es ver la posibilidad de que, habiendo ya avanzado en algunas de ellas, podamos incorporar otras leyes de esas 600 más o menos leyes que tenemos, proyectos de ley que tenemos, para poder tener un grupo en el que prioricemos para el siguiente año. Esa es la idea y nosotros creemos que está bien, que debe ser por ahí la vía y vamos a apoyar ese tema. En esta coyuntura y siendo así asambleísta, ¿qué debería ser priorizado? Por ejemplo, el Código de la Salud, que estaba vetado por el presidente, nunca estuvo en la agenda anterior. Como ya pasó el veto, el candado del veto, hoy ya debe ser priorizado. Hoy debemos pronunciarnos si estamos de acuerdo con ese código o, en su defecto, ir de una vez por todas con otra ley. La ley de carrera... Permítame ahí, perdón, asambleísta Pereira, permítame ahí en el tema del Código de Salud. ¿Cómo sería el trámite? Porque en efecto, la norma fue vetada totalmente en su momento, no podía ser tratada dentro de un año, ya
existe vía libre, digamos, para poder retomar el tratamiento, ¿debe volver el análisis a la Comisión de Salud? ¿Debe abrirse un debate y un proceso de socialización nuevamente? ¿O este trámite ya se daría sobre la base del informe que en su momento conoció el Pleno de la Asamblea? ¿Qué es lo que procede? Hay un debate al interior de cuál sería la vía. Hay dos vías. La una, que lo aprobemos íntegramente, es decir, que lo traigamos tal como está y votemos y sea aprobado o desaprobado, una de dos, ¿no? O la otra es que lo traigamos y lo abramos y podamos debatir si quitamos un artículo, si agregamos otro, si lo modificamos, qué sé yo, toda vez de que la ley sí nos plantea esa posibilidad. Y personalmente yo estoy de acuerdo con esta segunda que le he comentado, de que podamos debatirlo, discutirlo en la Comisión de Salud, para a fin de que podamos, quién sabe, pulir algunas cosas por las que el presidente Lenín Moreno no lo aprobó y quién sabe, mañana tengamos alguna objeción de esto. Claro está que esta vez ya no puede el presidente vetarlo, sino que lo que votemos nosotros tendrá que ir directamente al registro oficial. Pero y respecto de esta vía... No se debe aprobar cerrado, sino deberíamos abrirlo y, repito, ver qué se pone, qué se quita y qué se deja. Respecto de la vía, esto todavía no está definido. No está definido, no está definido. En este momento estamos con el código para debate al interior del Pleno y será ahí cuando se tome una decisión. ¿El Pleno sería el que se pronuncie sobre la vía a seguir? Correcto, el Pleno tiene que pronunciarse toda vez que en este momento ha sido puesto en consideración del Pleno. De acuerdo. Además del Código de Salud, ¿qué otros temas se deberían priorizar? Era mi pregunta. Sí, en la Ley Orgánica de Educación Superior es un tema que a nosotros nos preocupa mucho de que debe salir ya, esa ley debe estar en este momento priorizada. Ahora mismo que se anulan unos decretos respecto de la minería, respecto del petróleo, el del petróleo entiendo que se va a modificar, la ley de minería que estaba ahí, que no era tan prioritaria, ahora se vuelve prioritaria. O aprobamos la que tenemos ya lista para segundo debate o vamos nuevamente por una reforma al sistema normativo minero que nos lleve a engranarnos con lo que pidieron en estas protestas, por ejemplo, los manifestantes. Correcto. Asambleísta Pereira, sobre el tema de juicios políticos, sobre esto también hay mucha inquietud porque ya había varios procesos que estaban en manos del Consejo de Administración Legislativa, que pasaron a la Comisión de Fiscalización, pero que se deben ir evacuando en función de cómo han sido o cómo han llegado a esta mesa legislativa. Pero adicional a eso, se ha anunciado la presentación de otras solicitudes de juicio político por parte de diferentes bancadas. Es el caso, entiendo, de Pachacutic, por un lado, en contra del ministro del Interior, ahí usted me corregirá, y de otro lado, por ejemplo, el anuncio desde el Partido Social Cristiano que impulsaría un proceso de juicio político en contra, en este caso se me acaba de ir, pero impulsarían un proceso de juicio político a propósito de la coyuntura también en contra de otra autoridad, el ministro de Finanzas. Mire, los asambleístas tenemos toda la libertad de presentar los juicios políticos que creamos convenientes. Más allá de que, no es que porque los presenta ya se tienen los votos para ser censurados. Yo siempre he dicho, hay que ver las pruebas que se presenten en el proceso para poder determinar nuestro voto y consecuentemente nuestro voto será en base a las pruebas que se tendrán que ser fehacientes. Evidentemente se ha escuchado acá mucho un juicio político al ministro del Interior, pero también al ministro de Finanzas que se está yendo. Claro está, él se va, pero tiene todavía un año de responsabilidad y el juicio político sería totalmente válido en este momento. Para arrancar un juicio político nosotros no tenemos ninguna objeción, tanto al ministro Carrillo como al ministro de Finanzas van a tener nuestras firmas. Es verdad, al ministro Carrillo lo impulsaría Pachacutic al juicio político y en ese sentido no creo que solo sea el ministro Carrillo, es muy posible que se amplíe al ministro de Defensa y al secretario de Inteligencia, al coronel Fausto Cobo. Perdón, ¿el movimiento Pachacutic ya tiene una fecha definida para la presentación de estos procesos? No, en este momento se está recopilando alguna documentación que nos va a servir de prueba, de base. Recordemos que en el caso del ministro Carrillo está ahora mismo siendo, con una investigación abierta, siendo procesado en la Comisión de Garantías Constitucionales. Con ese informe, que desde la semana pasada está corriendo un plazo de 15 días, entiendo se definiría ya los canales para el juicio político, no solamente a él, sino a las otras autoridades que le he mencionado. Y todo esto, insistimos, en el momento en que se formalice la presentación de estos pedidos, se sumarían a los que ya están en curso ahora mismo en trámite.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, ahora mismo hay un trámite, el primero que tiene que contestar el procurador respecto del Consejo Nacional Electoral, luego está todavía el del Consejo de la Judicatura, luego vendría el del Consejo de Participación Ciudadana. Mire usted, se les cayó la mentira a quienes decían que estábamos tras el Consejo de Participación Ciudadana. Todavía hay muchos procesos que pasar para llegar al Consejo de Participación Ciudadana, y ojalá el Ejecutivo, que tiene secuestrado al Consejo de Participación Ciudadana, ya de una vez por todas nombre las autoridades de control que tanto le preocupan, que pudiese, obvia, cosa que no es cierto, nombrar a la Asamblea. Y estamos atentos, asambleísta, a todos estos procesos. Le queremos agradecer por su tiempo, por habernos acompañado hoy en nuestro espacio de entrevistas. Usted, muchísimas gracias. Un saludo a la corta audiencia. Buenas tardes.